Muy buenas tardes, buenas noches ya con el cambio de hora. Un gusto estar otra vez con ustedes en vivo, otro domingo más. Hoy contamos con la participación de un invitado experto otra vez, así como estamos acostumbrando en los últimos programas. Él es Jorge Villalba Dígalo, él es licenciado en contabilidad, es periodista, es un investigador de temas económicos y además de eso también un experto en temas tributarios. Muy buenas tardes, Jorge, un gusto tenerte hoy en esta transmisión en vivo. Buenas tardes, Mercedes, el gusto es mío, realmente me siento honrado de que me hayas invitado al programa. Bueno, muchas gracias por estar acá, realmente estamos en unas circunstancias muy especiales, estamos con la pandemia, el coronavirus, y sabemos todo lo que eso significa para las familias, para la salud pública, en un sistema de salud pública que realmente sabemos que es muy precario en Paraguay. Y queríamos que realmente el tema central de hoy, lo que queríamos hablar contigo es quién va a pagar esta crisis causada por el coronavirus. Pero para entrar en ese tema, primero tenemos que hablar un poco de por qué va a haber una crisis, cuáles son las razones económicas, digamos, que van a llevar a la crisis, por más que es algo medio obvio, ¿verdad? Que hay una paralización de actividades que creo que es una de las pocas cosas buenas que hizo el gobierno Abdo Benítez. No sé qué opinas vos. Sí, yo creo que sí, atendiendo a la velocidad con que se contagia la enfermedad, yo creo que incluso nos quedamos cortos con las medidas. Creo que deberían ser más severas las medidas y que hay que acompañar con otras medidas. Por ejemplo, traer los antivirales que están utilizando en el mundo y entre ellos el de mayor éxito es interferón A2B. Traer más respiradores, camas, tal vez haya que incorporar a sectores del ejército en montar algunos campamentos para tener a la gente que está infectada pero que está bajo sospecha, está todavía confirmado que tiene el coronavirus, que no ha desarrollado claro, que hay gente que tiene coronavirus y que tiene algunos síntomas, pero esa gente tendría que ser aislada y si no tiene el cuadro de ¿verdad? La gente sospechada también de repente, no sé, en otros países como Argentina, cerca nomás, la milicia se está incorporando y el Estado está incluso alquilando hoteles y ese tipo de cosas, ¿verdad? Para tener gente de observación, ¿verdad? Claro, todo eso requiere realmente una presencia muy importante del Estado, que es algo que nunca tuvimos en Paraguay, ¿verdad? Donde no solamente el sistema de salud pública funcione efectivamente acá, en tiempos que no hay coronavirus faltan camas, ¿no es cierto, Jorge, verdad? Sino que también tenerle al ejército, a todos los poderes del Estado, a todas las instituciones trabajando para colaborar en las medidas sanitarias ante esta crisis. Yo estaba viendo, por ejemplo, que en Argentina y en España hay sastrerías militares que son las que están haciendo las indumentarias, no solamente las mascarillas, como está haciendo acá el SNL, sino que todas las indumentarias. Así es, una cuestión puntual que a mí me llama mucho la atención es que se están tomando medidas, pero me parece que cualquier medida, lo que pasa es que hay que tomar todas las medidas juntas al mismo tiempo, ¿no? Es un tema complejo. Y una de las principales, de hecho, el mensaje del sector de las autoridades es que la gente se lave las manos, y sin embargo, la mitad de Asunción y la mitad del área metropolitana no tiene agua potable. Y lamentablemente su presidente natalicio ya se estuvo 1 año y medio en la presidencia y no hizo absolutamente nada. Recién ahora está quitando una ampliación de la planta de Ñascue y que va a estar lista dentro de 2 años, imagínense, pero y vos sabés, Mercedes, y la gente que nos escucha sabe que los plazos del sector público no tienen nada que ver con la realidad. Si te dicen 2 años, en realidad es 3 años mínimo. O sea que vamos a pasar prácticamente todo este gobierno sin haberse ampliado
Claro, sin haberse ampliado la cobertura a la cobertura de agua potable, y es realmente gravísimo. Yo le escuché a Chase decir que ellos calculan que el 15% de unos 250.000 usuarios se quedó sin agua. Ahora aflojó un poco más con el tema este de que no hace mucho calor, claro, pero de todas maneras, 15% de 255.000, de 250.000 son casi 40.000 conexiones, multiplicado por 4 usuarios son 160.000 personas sin agua. Así es. Y esa es la versión oficial, que siempre trata de minimizar el problema. Claro, o sea, se le pide a la gente que se lave las aguas y resulta que, las manos, perdón, y resulta que no hay agua. Claro. Antes de olvidarme, Jorge, quiero también mandar saludos al ingeniero Ricardo Canese, que hoy no nos puede acompañar porque tuvo problemas técnicos con su computadora, pero que, bueno, estamos transmitiendo en su página, así que un saludo también para él, también saludarle a todas las personas que nos están viendo, pueden enviar preguntas y comentarios, vamos a estar respondiendo y le invitamos también a compartir, como siempre, estas transmisiones en vivo. Realmente muy grave que el gobierno trate de tomar medidas, pero nunca haya puesto las condiciones porque, como decía, hace 1 año y medio está el presidente de la SAP y pasamos ya todo un verano sin agua, por lo menos eso no era tan grave como pasar ahora sin agua con el coronavirus. Y prácticamente 2 veranos, el verano pasado y este verano ya prácticamente está terminando, ¿verdad? Así es, claro. Son 2 veranos ya sin agua que nos deja el gobierno actual, ¿verdad? Yo creo que el gobierno, así como está tomando otras medidas, tiene que tomar el pro por la casa. El presidente tiene que tomar este tema del agua. Hay que ver si hay que hacer cualquier cosa. Si hay que partir la licitación o hacer una licitación paralela o partir esa licitación en 3 o 4 proyectos más pequeños para que trabajen 4 empresas, 4 consorcios al mismo tiempo para tenerlo más rápido. Si se puede comprar una planta ensamblable, si se puede hacer una... Hay experiencia, por ejemplo, con plantas de tratamiento tal que se hacen rápidamente. Entonces, no podemos estar a la espera de una licitación. Además, una licitación nacional hay que abrir a la competencia internacional porque a lo mejor tienen soluciones más rápidas. También hay que se me fue la idea en este momento. Hay que estamos de acuerdo con que por eso estamos hablando de cuáles son, para entender las consecuencias económicas que tiene primero el coronavirus y quién va a pagar, ¿verdad? Decíamos las medidas que se tenían que tomar, o sea, hay medidas urgentes que hay que tomar en cuanto al agua potable porque esta crisis tampoco va a ser corta, lastimosamente. Ojalá pasase este tiempo de cuarentena que pide el gobierno y ya, ¿verdad? Pero no va a ser así, probablemente vamos a tener que lavarnos las manos todo el tiempo por bastante tiempo. Entonces ese es uno de los aspectos, el tema de agua potable. Sí, una cosita que ahora recuerdo que de repente tuve un lapsus. No se puede hacer una licitación. Hay mecanismos que aceleran los procesos. Así es. La ley de contrataciones, y hay que echar mano a esos mecanismos para acelerar esto. Estamos en una situación de emergencia. Entonces no tiene ningún sentido hacer una licitación pública y menos todavía nacional para que te hagan una planta que te dicen que te van a terminar en 2 años. 2 años claro, demasiado tarde. Claro. Sí, ya va a estar toda la vacuna, ya va a estar todo, ¿verdad? Bueno, ese es uno de los aspectos. Otro de los aspectos donde se va a gastar mucho es en el tema de salud, ¿verdad? Que esperamos que, como vos decís, tengamos la ayuda de gobiernos como el cubano, que tiene un remedio que los chinos han probado y demostrado que es eficaz en el combate al coronavirus y que inclusive países europeos como Italia y otros países del mundo están ahora solicitándole a Cuba y Cuba está proveyéndole a todos los países que le pide. Yo creo que si el gobierno, el poder ejecutivo pide también la ayuda de Cuba, la va a poder tener. Y algo que me parece inclusive también muy importante es el tema de las relaciones diplomáticas con la República Popular China, porque ellos están venciendo el coronavirus en su territorio, están desmontando ya los hospitales provisorios que tenían, entonces tienen todos los elementos, todos los equipamientos necesarios para que podamos equipar también nosotros nuestras camas de unidad intensiva y al mismo tiempo personas que
o médicos que han tenido tratamientos exitosos en el coronavirus. Ese es todo un tema también que tiene su cariz económico de las relaciones entre Paraguay y China. Así mismo, quiero comentar nomás que China tuvo 3 días sin ningún brote de ningún caso de coronavirus. Lograron controlar completamente el tema de la enfermedad, y recién hace, creo que ayer en la noche, hace 20 horas que sacan la noticia, apareció un caso de coronavirus. O sea, ellos tienen bastante controlada la situación, y el medicamento que están utilizando es el interferón A2B. El de los cubanos. O sea que realmente no sé, ojalá países que siempre supuestamente han sido de estrecha relación diplomática con Paraguay puedan ayudarnos, pero me parece que ahora mismo más bien Estados Unidos necesita que China le ayude, porque la situación y cómo están aumentando los casos en Estados Unidos es dramático. No, además el sistema sanitario de Estados Unidos no es precisamente el mejor. Argentina tiene mejor sistema sanitario, que tiene más camas por habitante y tiene más médicos por habitante que los Estados Unidos. Varios países, porque la verdad que Argentina está relativamente bien, está comparado con otros países de Latinoamérica. Pero es así como decís. Bueno, yo quiero agradecer que mucha gente nos está enviando mensajes, nos está también avisando que están viendo el programa. Y voy a leer algunos de los mensajes acá. Por ejemplo, dice Fabián Irala: vamos a salvar nuestra vida húmeda. Yuyo, vamos a vender, qué basura, dice, ¿verdad? Realmente preocupante la situación. Dice Héctor Marín: muchas gracias por informar a la ciudadanía. Si tienen preguntas o comentarios, por favor escriban, también compartan para que más personas puedan ver. Y lo siguiente que tenemos entonces, bueno, mejorar el sistema sanitario, mejorar el agua potable, son los 2 temas que ya hablamos. También se viene una crisis económica, la gente no tiene trabajo, la gente que tenía trabajo a lo mejor ahora está perdiendo, especialmente en los sectores como el gastronómico, el turismo, etcétera. ¿Cómo le ponemos número a esa situación? ¿Cuáles son las cosas que en otros países están haciendo para que la gente no pase hambre ante la falta de trabajo que hay por la cuarentena? Yo supongo que habrá que aumentar los niveles de subsidios temporales, ¿verdad? Para los sectores más vulnerables. Eso y cambiar la metodología. No podemos estar repartiendo lo que es imposible de controlar. Si hay que repartir a 100.000 a 200.000 personas, es imposible de controlar. Este es un gobierno muy afecto a tomar medidas que no tienen ninguna posibilidad de auditoría. En realidad lo que hay que hacer es utilizar las listas que tiene el gobierno de los sectores más vulnerables, como el caso de Pico, el caso de esta gente que recibe subsidio por situación de pobreza, que son personas de edad. También hay una lista de pescadores. En fin, echar un poco mano a las listas oficiales que se tienen, y que de hecho, incluso en el caso de Tecoporá y otras listas, cobran a través de tarjeta, y es una cuestión que se puede asegurar la llegada a través del sistema bancario y es fácilmente auditable. Este tema de repartir alimentos es realmente un procedimiento que parece que va a abrirse a una corrupción tremenda y que no va a lograr el objetivo. Claro, entonces de alguna forma hay que resolver este problema del hambre de la gente, donde algunos gobiernos están optando por una suerte de seguro social universal. En algunos países más avanzados tienen de hecho un seguro antidesempleo, un seguro de desempleo, donde no se queda ninguna persona, digamos, en la indigencia. ¿Te parece que es el momento que en Paraguay haya algo así, tipo un seguro de desempleo, donde todas las personas que, de acuerdo a las bases de datos que se puedan cruzar, de jubilados, de personas que aportan a la renta personal, de personas que están inscritas en IPS, etcétera, todas aquellas personas que no están en ninguna de estas categorías, que no están cobrando un sueldo, puedan entrar en una suerte de seguro de desempleo en Paraguay? ¿Sería algo factible eso?
Y la verdad que no sabría decirte en términos de número, eso tiene que implicar necesariamente. Yo sí estoy a favor del empleo, el seguro por desempleo. Ahora el tema es de dónde sale el dinero. Entonces, claro, para que eso sea sostenible, sí. A lo mejor se puede hacer por un tiempo, ¿verdad? Pero para que eso sea sostenible en el tiempo necesitamos llevar adelante una reforma impositiva y una reforma de fondo, no de forma como la que tenemos siempre y como es esta última. Y la reforma de fondo tiene que consistir en que los que más tienen sean los que más aporten. No podemos seguir teniendo solamente el 10% de presión tributaria, que es la más baja de Latinoamérica, para que la gente entienda. La presión tributaria es la relación entre lo que se recauda en materia de impuestos comparado con el PIB. Cuando decimos que hay 10% de presión tributaria, lo que estamos diciendo es que la recaudación de impuestos equivale al 10% del Producto Interno Bruto, cuando la media de América Latina está en 22%. O sea, nosotros estamos muy lejos y con esta presión tributaria, aunque no exista corrupción, porque siempre que nos dicen, no, ¿para qué más impuestos? ¿Para qué si hay mucha corrupción, si hay despilfarro? La verdad que aún eliminando la corrupción y el despilfarro que existe y existe en una proporción, sí. Aún así no vamos a tener Estado. No podemos tener Estado con 10% de presión tributaria cuando la media es del 22%. Entonces, claro, por ahí pasa el tema. Pero si tu pregunta es si de manera inmediata hay que, no sé si seguro de desempleo, pero puede ser un seguro de desempleo temporal o puede ser un subsidio, no importa cómo se llame, lo que quiero decir, pero que hay que atender esa necesidad sin ninguna duda. Bueno, acá hay algunos comentarios más. Vamos a leer también los comentarios de gente que no le gusta nuestra pregunta, porque la pregunta que hicimos para arrancar esta transmisión en vivo es ¿quién paga la crisis? ¿Verdad? Y bueno, acá dice justamente Mónica Marezzi Wesley, qué estupidez su pregunta, como siempre solo le interesa el dinero hasta inútil. Bueno, vamos a responderle a Mónica. Fabián Irala ya leí su mensaje. Fátima Rayo dice, el gobierno paraguayo debe comprar el interferón creado por el doctor Herrera de Cuba. Fue muy eficaz en China. Así es, Fátima, gracias por tu comentario. Y Fausto Jiménez dice, respondiéndole a Mónica Wesley, ¿verdad? Sabemos que el dinero no es todo, pero es una herramienta muy que te va a regalar las vacunas, los alimentos, etcétera. Saludos importantes, o pensás, ¿verdad? Bueno, ahí nuestros propios... Los que nos están viendo en la transmisión ya están respondiendo algunas de las preguntas. Yo quería centrarme en ese primer tema. ¿Por qué es importante pensar en un momento de crisis donde a lo mejor lo primero que uno va a hacer es preocuparse por las medidas que tiene que tomar? ¿Por qué es importante hacer el debate de quién va a pagar la crisis? Yo creo sí, efectivamente. Claro. Y ahí quiero darle un elemento, porque bueno, fue un poco la idea, por eso te invitamos también a la gente, porque es importante debatir, aunque sea en este momento en que tenemos que a lo mejor ocuparnos de otras cosas más urgentes aparentemente. Porque si es que nosotros no nos ocupamos del debate de quién va a pagar la crisis vamos a pagar nosotros. La crisis, nosotros, bueno, yo soy de clase media, voy a pagar un poco la crisis. Los que más van a pagar la crisis son los que menos tienen. Porque así como está hoy la distribución tributaria de nuestro país, ¿verdad? Lo que más tenemos son impuestos indirectos, como el IVA, por ejemplo. Cada vez que una persona va y compra algo para comer, se sube a un micro, lo que sea, está pagando el IVA. Y resulta que las personas más humildes no ahorran. Ellos todo lo que tienen gastan. Entonces, todo lo que tienen paga impuestos. Una persona que tiene ya más recursos tiene la capacidad de ahorrar, entonces no paga IVA. Además tiene la posibilidad de contratar a un buen contador también para que le haga todas las deducciones necesarias. Por eso es que en Paraguay los que más pagan impuestos es el decil más pobre, que es el 10% de las personas más pobres de nuestro país, ¿verdad? En cambio, las personas que tienen más ingresos son los que menos pagan, por eso que les decía que ellos ahorran, que contratan buenos contadores, y porque el sistema es así, no hay prácticamente impuesto ni a las riquezas, el impuesto a la ganancia de 10% es ridículo, ¿verdad? Nosotros antes teníamos un 30% de impuesto a las ganancias. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros
hoy tomamos medidas en contra del coronavirus, lo que va a suceder es que el país se va a endeudar para hacer frente a esas medidas. No es que el país tiene, no sé, ahorros, superávit fiscal, no, tenemos déficit fiscal ya desde el 2012 en adelante, ¿verdad? El gobierno de Federico Franco. Entonces, vamos a tener que endeudarnos para tomar las medidas para enfrentar el coronavirus. ¿Y quién va a pagar la deuda? Y lo mismo que estamos pagando la deuda hoy. ¿Cómo pagamos la deuda hoy? Hoy pagamos la deuda con inflación y con los impuestos. Y los que más pagan los impuestos son los más pobres, como recién les estuve explicando por qué. En otros países los impuestos directos son los más importantes ingresos que tiene un Estado. Pero en Paraguay el IVA, que es un impuesto indirecto, es el impuesto más importante, 57% más o menos, 53% de todos los ingresos tributarios están sobre el IVA. Entonces, si no discutimos sobre quién va a pagar esta crisis, la crisis van a pagar los trabajadores y los pobres. Esa es la realidad. Por eso es que también nosotros invitamos a que la gente debata quién tiene que pagar la crisis. Y nos preguntemos ahora si no es el momento que todos aquellos que siempre han evadido la posibilidad de pagar impuestos paguen. ¿Qué decís al respecto, Jorge? Sí, así mismo es. Efectivamente, nosotros tenemos un régimen tributario que una vez aplicado el impuesto, en realidad lo que sucede es que se ahonda la brecha entre los ricos y los pobres. ¿Por qué? Porque el IVA es un impuesto regresivo. Voy a tratar de explicar qué es lo que quiere decir eso. Voy a empezar primero hablando del impuesto progresivo. El impuesto progresivo es aquel que va en aumento, 10%, 15%. Se habla, por ejemplo, de la necesidad de un impuesto a la renta personal y también de la renta empresarial que sea progresivo, es decir, que vaya en aumento. Cuanto más gana la persona o la empresa, más triple. Que haya una escala de 10%, los que más ganan 15%, los que más ganan 20%, etc. El Paraguay es el país posiblemente que tengo un cuadrito de CIAT sobre este tema y muestra, por ejemplo, que el impuesto a la renta en América Latina, Paraguay está en realidad no es uno de los más bajos, es el más bajo. El más bajo de toda América Latina. El impuesto a la renta personal y a la renta también de las empresas. Sí. En Argentina está 35%, Colombia 34%, Costa Rica 30%, etcétera, etcétera, y nosotros llegamos al 10%, ¿verdad? Lo mismo ocurre con el impuesto a la renta, que tiene una tasa entre 8 y 10%, cuando en nuestros países llega al 45-50% para los niveles más altos. Entonces, voy a ver si puedo explicar esto con un cuadrito. A lo mejor no va a haber tiempo para que en unos segundos la gente pueda entender, pero como el programa está grabado, de repente puede parar para ver mejor los cuadros y todo eso, ¿verdad? A ver, voy a mostrar este cuadrito acá. Voy a mostrar este cuadrito acá. Vamos a imaginar un sistema económico primero sin IVA, en donde el pobre tiene un ingreso de 10 y el rico un ingreso de 1000. O sea, el rico tiene 100 veces más que el pobre. Ahora vamos a imaginar un poquito un sistema económico con un IVA del 10%, que está acá abajo. ¿Qué va a pasar cuando le aplique el 10% a este 10? El Estado le va a quitar el concepto de IVA a este que gana 10, le va a quitar un guaraní y este se va a quedar con 9. Al rico le va a quitar el 10%, que está ganando 1000, le va a quitar el 100 y entonces se va a quedar con 900. Y acá se puede notar que se mantiene la brecha. El rico tiene 9 veces más. El rico tiene 9 veces más arriba y abajo. Sí. Con el IVA y con el IVA, porque tienen el mismo tratamiento. Vale. El Estado les quita el 10%. Y eso considerando que el rico gaste todo, porque el rico ahorra. Bueno,
A ver un poco. Mientras preparas la siguiente lámina, yo quería decir algo más también, Jorge. ¿Qué es? Dame un segundito. Sí. No, yo lo que quería demostrar con ese cuadro, después se puede ver parando el video, es que cuando se tiene el mismo tratamiento, o en términos de sacarle al rico y al pobre el 10%, la brecha no se agranda. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que pasa con el IVA? Cuando uno te va a comprar, por ejemplo, una Coca-Cola que aleja tiene... un poquito aleja para... Lleva más hacia vos para que se vea más... Ahí se ve un poco grande. Vamos a suponer... Estos son los niveles de ingreso y esto es en términos de porcentaje. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el que compra algo, compra con 2.000 de IVA. Si gana 4.000, el Estado le está quitando el 50%. Si esa persona gana 10.000, el Estado le está sacando el 20%. Sí. Si esa persona gana 20.000, 2.000 sería 10%. Y acá puede ver cómo el impacto es regresivo, es decreciente. Los que más tienen pagan menos tasa. Este paga apenas el 10% y este paga el 50%. Sí. Entonces, la tasa, hablamos de la incivilidad de la tasa. De lo que hablamos es que esa recarga al Estado va bajando en la medida en que la gente gana más. Entonces eso lo que hace es, como se le aplican tasas diferentes, ya hemos dicho al principio, se le aplican tasas iguales, no a la brecha, como se le aplican tasas diferentes y a los ricos se les saca más porcentaje de su salario, pero a los pobres se les saca más porcentaje de su salario y al rico menos, la brecha se agranda. Esto puede hacer un ejercicio matemático en casa, ¿verdad? Olvidé tu pregunta. Tu pregunta era... Claro, no, y entonces la siguiente pregunta es, bueno, si no queremos que los más pobres y los trabajadores sean los que paguen esta crisis, ¿quiénes queremos que paguen? Yo, por ejemplo, como ingeniera industrial pienso que aquellos que generan mucho empleo pueden tener también condiciones tributarias parecidas, digamos, hacia abajo, digamos, ¿verdad? Pero aquellos que especulan con el capital, aquellos que acumulan tierras ociosas, como por ejemplo hacen los latifundistas en general, porque generalmente ellos no usan toda su tierra inclusive, generando poquísimo empleo en la tierra que sí producen, porque la soja, la ganadería, sabemos que la generación de empleo que tiene es mínima. Esas personas o esas empresas, porque normalmente son personas físicas y jurídicas, esas sí deben ser las que paguen la crisis, ¿verdad? Acá nosotros tenemos que soñar alguna vez con hacer, aunque sea un proceso moderno, como el que ha hecho Europa cuando se industrializó, ¿verdad? Donde justamente uno de los factores de producción, que es la tierra, se democratizó para que el factor de producción, que es la tierra, con el otro factor de producción que somos nosotros, los trabajadores, pueda hacer que la generación de riqueza sea mayor, ¿verdad? Y eso hizo también que los que eran latifundistas en su momento después se vayan convirtiendo en industriales, ¿verdad? Creo que nadie en Paraguay está en contra de la industrialización, sin embargo nosotros le hundimos a las industrias con este modelo donde los grandes privilegiados son los latifundistas y los que acumulan tierra. ¿A vos te parece, Jorge, por tu experiencia en el análisis tributario, que cuáles deberían ser los sectores que más aporten para hacer frente a esta crisis del coronavirus, que nunca realmente hemos visto que los sectores de más recursos, de más concentración de la renta y de menos generación de empleo hagan un aporte real a mejorar la situación, la presencia del Estado en nuestro país? ¿Te parece que es algo posible que ellos, que ante esta crisis que hay, la ciudadanía pueda conseguir que ellos paguen más impuestos? Yo, la verdad que no soy muy optimista en ese sentido, porque este es un gobierno
que defiende los intereses de los ricos. Este no es un gobierno de trabajadores y campesinos y de sectores populares. Este es un gobierno cooptado por una élite del atraso, como diría Jesse Sousa, que son básicamente banqueros, sojeros, ganaderos, narcotraficantes, contrabandistas, etcétera. Entonces no tengo mucha, o mejor dicho, no tengo ninguna esperanza de que hagan un cambio en serio. Tal vez le saque alguna migaja a los sectores más ricos, pero hacer que aporten como deberían, la verdad que no me hago ninguna ilusión. ¿Y cuáles son esos sectores? Efectivamente, yo creo que el costo de esta situación tienen que pagar los sectores más ricos. Estos sectores que acumularon un montón de riqueza en los últimos años, por ejemplo, sojeros, ganaderos, sector financiero, los banqueros, las telefónicas. Sí. Y creo que en ese sentido hay que alzar la tasa del impuesto a la renta. Usando 20% nomás vos podés, pasando 20% podés obtener alrededor de 200 millones de dólares, porque el IRASI está alrededor casi en mil millones de dólares. Entonces aumentar la tasa del 10 al 12% puede dar unos 200 millones de dólares y un poquito más, ¿verdad? Y vamos a seguir teniendo una de las tasas de impuesto a la renta que son una de las más bajas en la región. Después está el tema de los sojeros, como bien tú decís, ¿verdad? El tema de la soja. Fíjense que la soja deja de ingresar anualmente al año con casi 400 millones de dólares más o menos en concepto de inmobiliario y del impuesto a la renta. Sí. Resulta ser que vamos al caso del inmobiliario. Más de 3 millones de hectáreas. Entiendo que el año pasado llegaron a 3,4 millones de hectáreas de soja cultivada, que fue todo un récord. Pero vamos a hacer fácil. Vamos a hacer fácil el cálculo, vamos a cerrar eso en 3 millones de hectáreas. Y hay un estudio de catastro en la página web de catastro que hicieron un levantamiento del valor de las tierras sojeras en las principales zonas de producción de soja y encontraron que el valor promedio estaba en 9.000 y algo. Vamos a cerrar en 10.000 para hacer fácil de mal cálculo. $10.000 la hectárea es el valor de las tierras. $10.000 la hectárea. Soja. El promedio de las tierras de soja. Eso es un cálculo que hizo la Dirección General de Catastro, o sea, es bastante oficial, digamos. Eso hizo Catastro. Y yo saqué de la página web de Catastro ese dato. Y entonces, si vos tenés 3 millones de hectáreas a 10.000, multiplicás 3 millones por 10.000 y te da 30.000 millones de dólares. Eso es más o menos, el valor de las tierras sojeras es más o menos de casi 4 veces la deuda pública. Si se aplicara el impuesto del 1%, como está previsto en la ley, y que tiene una trampita legal ahí, pero en principio la idea era que se vaya ajustando el valor fiscal de la tierra hasta alcanzar el valor real. Si se aplicara sobre el valor real, 1% son 1% sobre 30.000 millones de dólares, son 300 millones de dólares que deberían pagar solamente las tierras sojeras. Sí. O sea que vos tenés ahí en el sector rural alrededor de 350, 400 millones de dólares solamente de impuesto inmobiliario. ¿Sabes cuánto paga el sector rural de impuesto inmobiliario? ¿Cuánto? 20 millones de dólares. Bueno. La evasión es escandalosa, es más del 90%. Es una verdadera vergüenza y no existe ninguna posibilidad de que eso se arregle porque no quieren hacerlo, evidentemente. Y Catastro hasta hoy no tiene todas las tierras catastradas y no existe ninguna voluntad política de hacerlo, porque
La última reforma que se hizo sobre este tema del impuesto inmobiliario, se estableció nuevos valores y si uno busca están los diarios, fue apoyado por los ojeros y por la Asociación Rural del Paraguay, por los principales evasores del impuesto. La verdad es que acá las reformas impositivas se hacen con la aprobación, que no es otra cosa que en realidad el permiso de los ojeros y los ganaderos. Y bueno, ese es el resultado de tener un proyecto de ley que fue elaborado por los ojeros y ganaderos, básicamente. Claro. Entonces, Te quiero interrumpir, Jorge, por dos cosas. Ahora, por un lado, de lo que vos decís, podemos llegar a la conclusión que están evadiendo prácticamente 280 millones de dólares al año, así que no sería pedirles nada absurdo que colaboren para esta pandemia del coronavirus, haciendo ahora un aporte que equivalga a lo que han evadido tanto tiempo, por lo menos, no sé, por 1, 2 años, 3 años. Eso por un lado, pero antes de que continúe con tu análisis, está súper interesante y la gente está reconectada. Tengo muchísimos mensajes, así que voy a leer un ratito porque siempre tratamos de interactuar con la gente que nos está viendo. Dice Fátima Rayo, si tenemos 2 represas hidroeléctricas deberían subvencionar a los usuarios por lo menos 3 meses, porque siempre tienen que ser subvencionados los empresarios y no el pueblo en estos tiempos de crisis, además de otros servicios básicos. Fátima Rayo dice que pagan impuestos la ARP, la UIP y la UGP. Yo le diferenciaría un poco al sector industrial, ¿verdad? Porque genera empleo, como decía. Vicenta dice, orgullosa de mi hija Mercedes, ella es muy humana, se preocupa por su prójimo. Bueno, una opinión muy objetiva, ¿verdad? La Isla García, los kits de alimentos tienen que ser casi 2-3 veces por semana, si no pasarán hambre. Esa es una realidad, ¿verdad? El hambre, como dice la Isla. Delfine Gamarra dice, los que más tienen son los que deberían pagar más impuestos, como los que exportan granos, por ejemplo. Así es, Delfine, ellos han hecho un tremendo lobby para conseguir que no se apruebe el impuesto a la soja, así que es ahora el momento, porque por culpa de eso seguramente no tenemos las camas. Si es que ellos hubieran pagado a tiempo los impuestos, por nuestro servicio de salud pública hubiera tenido todas las camas que necesitaba para esta emergencia. Katia Foel dice, por favor no nos perjudiquen a los funcionarios públicos en esta crisis, también tenemos familias que mantener y deudas que pagar. Claro, hay gente que dice, los funcionarios públicos tienen que reducir, ¿verdad?, su salario, etcétera, lo que va a inmovilizar también más la microeconomía, ¿verdad? Ese es un tema que también sería bueno poder hablar contigo. Pero espera que voy a terminar los mensajes y ahí anotar tus comentarios. La Isla vuelve a decir, desigualdad es criminal e injusta, atenta contra los derechos humanos del pueblo, porque vamos a pagar nosotros, exigimos transparencia. Buenas noches, excelente programa, dice Katia Fogel. Alfredo Cáceres dice, bien, ingeniera Mercedes, interesante tema. Fátima dice, Rayo, el gobierno paraguayo debe comprar el interferón, eso ya leímos. Katia dice, los que más tienen deberían tributar, ¿a qué tributan igual los pobres? En este país de la apoyada para salvar la salud pública no queda otra que los empresarios oligárquicos paguen el impuesto que corresponde. Pena que hoy salgan los mismos médicos a pedir ayuda para cubrir los insumos básicos de los hospitales. Norma Costa, saludos Norma, dice, deben ser proporcionales a los ingresos. Fretes Graciela, claridad total queremos. ¿Por qué el pueblo paraguayo pagamos todo? María Teresa Benítez, este impuesto a la renta del 10% es una vergüenza, hay que elevar a 30%. La Isla dice, fuerza adelante, ingeniero Mercedes, ingeniero Ricardo Canese. Fabián Irala dice, vamos a salvar nuestra vida, a eso ya leímos. La Isla, impuesto real a los ojeros, transparencia, transparentar los préstamos porque todos vamos a pagar después, así mismo es la Isla. Saludo al amigo abogado Pablo Cosetti. Roger Montedomé que dice, impuesto a la exportación de granos ya, gracias Roger también por leernos. Luis Narvaja, excelente como siempre. Elpidio Martínez y por supuesto quien paga la crisis, y Pablo Cosetti dice good. Bueno, esos son los mensajes. ¿Anotaste solamente algunas preguntas, Jorge? Anotar unas cosas. Lo que pasa es que este tema de la asistencia es algo que no puede esperar. O sea, no podemos esperar no podemos esperar ni un día. No. Va a ser insuficiente si no se toma otra medida
al mismo tiempo, pues el tema de parar un poco con los precios. Se le va la mano a esta gente. Antes de que se fijaran estos precios de referencia, yo te vi como un informe en la televisión que se llegó a vender o ofrecer un tapaboca por 33.000 guaraníes, lo que cuesta 1.000 guaraníes. O sea, y vos te vas al supermercado y los precios están como locos. Entonces, yo creo que hay que establecer por lo menos una canasta mínima de 200, 800 productos como existe en Argentina, de productos alimenticios y de aseo personal, por lo menos para asegurar alguna condición de higiene y de alimentación de la gente, además del tema de los subsidios. ¿Y cómo hacemos con los subsidios? Que para que sea sostenible en el tiempo depende de la reforma impositiva. Y bueno, se puede tomar, por ejemplo, un préstamo del Banco Central. Nosotros tenemos alrededor de 8.000 millones de dólares, si no me equivoco, en materia de reservas, el 10% son unos 800 millones de dólares. Saldrá, no, pero la ley no permite, bueno, y se cambia la ley. Entonces vos tenés ahí 800 millones de dólares disponibles por los que podés actuar, comprar respirador, comprar terapia intensiva, traer el interferón, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese dinero debe hacerse con cargo a los sectores más ricos. Es decir, Hacienda toma prestada la plata de las reservas y el gobierno pone en marcha la reforma impositiva consistente en aumentar el impuesto a la renta personal realmente progresivo, que no esta parodia de progresividad entre el 10% que existía, aumentar el impuesto a la renta y aumentar el impuesto inmobiliario, que son los impuestos directos que existen en este país. Entonces, el impuesto a la renta. Después sobre ese tema, voy a interrumpirte un ratito también para decir lo que recién dijiste, ¿verdad? De cómo están subiendo los precios los supermercadistas ya en forma especulativa, una alza artificial de precios. Ellos, por ejemplo, son un sector que explotan a los trabajadores, que se están aprovechando de la crisis y que están teniendo enormes beneficios en medio de esta pandemia. O sea, no es que todos estemos, digamos, pasando mal y pasando hambre. Hay empresarios que están sacando un enorme provecho de esta crisis y que por lo tanto, por ejemplo, ellos no deberían ellos tener un descuento en la energía eléctrica, que es lo que decía Fátima Rayo ahora. El descuento en la energía eléctrica también tiene que ser dirigido, o sea, puede haber una eliminación por 3 meses de las cuotas. Yo creo que es razonable los servicios básicos, pero hasta un monto determinado, ¿verdad?, de pago de esos servicios, y no estar, por ejemplo, dándole una tarifa reducida a los supermercados que en este momento se están haciendo millonarios. Y por otra parte, la demostración de que hoy se pueden hacer cambios importantes es lo que se aprobó en la Cámara de Senadores en la última sesión, que fue la regulación de precios de productos de prevención y tratamiento de enfermedades epidémicas. Eso es algo que todo el mundo hubiera dicho que era imposible, que no se puede regular el mercado, pero sin embargo hasta los economistas más liberales salieron y neoliberales salieron a favor de la regulación de precios, porque realmente ya era abusivo el precio de las mascarillas, etc. Y lo mismo debería suceder con la canasta básica, como decís, Jorge. Efectivamente. Un punto que yo anoté acá de uno de los televidentes, si se puede llamar así, o Facebook videntes, este tema de que no se recorte los ingresos de los funcionarios públicos. Algo que le quiero dar un marco más general para entender cómo viene la mano y el juego de intereses. La defensa del Estado mínimo por parte de los neoliberales es una cuestión que interesa exclusivamente a los sectores más ricos. El rico no necesita el hospital público, tiene el mejor seguro, se va a poder atender afuera. El rico no necesita de la universidad nacional, que paga una universidad privada que sea buena. El rico no necesita del servicio de policía, se paga un guardia,
o un guardaespaldas o un guardia en su casa. El rico no necesita del Estado. El que necesita del Estado es el pobre. Y eso es lo que tiene que entender el trabajador y el campesino. Porque cuando se habla de aumentar el impuesto a la soja, por ejemplo, salta alguien y dice, no más impuestos. Pero nadie pide más impuestos en general. Estamos pidiendo o planteando el caso del impuesto a la soja, que en realidad no solamente tiene que ser a la soja, sino que prácticamente a todos los granos que no tengan proceso, porque eso va a abaratar el precio interno y va a ser una manera de combatir el hambre también. Así es. Bueno, este tema de que cuando salen increíblemente salen trabajadores a defender el achicamiento del Estado diciendo para qué más impuestos. Lo que pasa es que las ideas que dominan la sociedad, que es dominante, las que están implantadas en la mayoría de nosotros, responden a los intereses de la clase económicamente dominante. Los ricos manejan los medios de comunicación, las radios, los diarios, la televisión. Los ricos manejan los centros de enseñanza, las escuelas, los colegios, y ellos tienen esos instrumentos para que la idea que predomina en la sociedad sea una idea que defienda los intereses de la clase económicamente dominante. Entonces, y acá se despotrica mucho contra el público, se dice que hay un despilfarro, que hay corrupción, que hay despilfarro, que hay corrupción, sin ninguna duda, pero dije hace rato, aún eliminando la corrupción y el despilfarro, tenemos 10% de presión tributaria. El promedio de América Latina es del 22%. Hay gente que dice, se alarma y dice que los salarios se están llevando ya el 82% de toda la recaudación impositiva. Y esto demuestra que tenemos un estado elefantiásico. La verdad que no tenemos ni tapabocas, no tenemos hospitales, no tenemos respiradores. Entonces, te juro que me da ganas de no sé qué, cuando alguien me dice que tenemos un estado grande, porque no hay ni niños en los hospitales. Entonces, lo que demuestra en realidad que el 82% va a parar a salario, lo que demuestra es lo poco que recauda el Estado, porque el Estado tuviese acercado por lo menos en su recaudación tributaria a la media de América Latina y hubiese pasado del 10 al 20%, entonces esos 82% que van a parar a salario serían en realidad 41%, claro, que es una cosa razonable. Entonces, no sé cómo explicarlo, pero la verdad queda clarísimo para ir redondeando ya nuestro programa. Creo que queda clarísimo que con este estado que tenemos es que el gobierno también se vio obligado a tomar rápido las medidas de cuarentena, porque en condiciones normales luego ya el sistema de salud colapsa, y eso es debido a que no tenemos una presencia de Estado y porque tenemos una carga impositiva demasiado baja. Apenas la carga impositiva inclusive está bajando, porque al hacerse el recálculo que se hizo, que subió el Producto Interno Bruto, bajó la carga impositiva, ¿verdad? Lo que demuestra que nuestro país no es sostenible como Estado, porque en otros países, mientras nosotros apenas tenemos una carga impositiva de 10%, en otros países lo que gastan en educación y salud nomás luego es más del 10%, ¿verdad? Ni qué decir todas las otras cosas que el Estado debe cubrir, como obras públicas, como seguridad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, nuestra batería está acabándose, por suerte, justo en el momento que también nuestro programa está terminando y no antes, pero vamos a hacer la conexión eléctrica correspondiente para seguir estos 5 minutos más que nos quedan en decir eso. Que por un lado ese estado mínimo es lo que hace que hoy nuestro sistema de salud no esté en condiciones de atender la pandemia del coronavirus, y que ante esta crisis, que también va a ser una crisis económica, ¿verdad? Que sabemos, ya es obvio, la gente no está trabajando, la gente necesita kits de alimentos, la gente forma filas a pesar de que no tiene las condiciones para, o sea, no debería hacinarse, pero la gente está formando fila para los kits de alimentos, y que
el Estado se va a endeudar, porque eso es lo que va a pasar, no es que el Estado va a sacar de su ahorro ni nada, sino que el Estado se va a endeudar para enfrentar el coronavirus, y si nosotros no debatimos, lo que va a suceder es que vamos a terminar pagando nosotros, los trabajadores, van a terminar pagando los más pobres, van a terminar pagando los funcionarios públicos, que son también los que mueven la microeconomía, en vez de que paguen los que siempre han evadido impuestos. Ese dato que diste, Jorge, es clave. Está ya puesto, solamente es enchufarnos. Ese dato que diste de la Dirección de Catastro, que ellos mismos investigaron, que la tierra en Paraguay, sojera, tiene un valor de casi $10.000 la hectárea, ¿verdad? Y que tendrían que, en función a eso, por 30 millones de hectáreas estar pagando $300 millones de impuesto inmobiliario todos los años estamos hablando que tendrían que pagar eso. En cambio pagan solamente 20 millones de impuestos inmobiliarios, y bueno, que por favor, como los impuestos prescriben, ¿qué te parece, Jorge? Como los impuestos prescriben cada 5 años, que se pongan al día por lo menos en pagar el impuesto sobre el valor real de la tierra los últimos 5 años. Eso, a partir de ahí podemos empezar a negociar, ¿verdad? Por lo menos lo que me enseñó mi experiencia como participante de las negociaciones energéticas durante el gobierno de Lugo, que si bien estuve en un rol técnico, no en el rol principal, es que siempre hay que ir con máximos, y creo que en este caso el pueblo paraguayo merece ir con un máximo donde le diga a los sectores sojeros que han sacado tantos beneficios, que paguen, que se pongan al día con el valor real de la tierra en el pago del impuesto inmobiliario de los últimos 5 años, y a partir de ahí, en todo caso, empezar a negociar para garantizar que esta crisis no paguen los pobres y los trabajadores, sino que esta crisis paguen esos sectores que no generan empleo, que concentran la tierra, como ha dicho también expertos internacionales como Piketty y Stiglitz, que son economistas muy renombrados, que la concentración de riqueza ha aumentado. O sea, cada vez hay menos familias que tienen más y más familias que tienen menos, y eso solamente se puede combatir con impuestos al patrimonio. Entonces, eso para ir redondeando ya la parte final de nuestro programa, y vamos a ver también con la ayuda de Víctor si hay algunos comentarios o preguntas de la gente. Un impuesto al patrimonio ocioso en general, o sea, el patrimonio, digamos, que genera menos trabajo. Yo le sacaría el patrimonio industrial siempre que no sea de grandes fortunas, porque Cartes, por ejemplo, tiene también un patrimonio industrial como su tabacalera, Pool, etcétera. Creo que Cartes debe pagar un impuesto al patrimonio, pero excluyendo los patrimonios industriales de valores, digamos, que se puedan definir, no sé, menos de $200 millones, algo así. ¿Te parece que además de cobrarlo justo en el impuesto inmobiliario, debería haber también un impuesto al patrimonio? Sí, sin ninguna duda, sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Hay gente que tiene poco ingreso comparado con la fortuna que tiene colocado en inmuebles, en fábricas y ese tipo de cosas, y si uno le va a caer solamente a ese ingreso que tiene en términos líquidos, en términos financieros, en términos de guaraní, es un poco comparado con la fortuna que tiene. Por eso hay que combinar esto con un impuesto al patrimonio, sin ninguna duda. Bueno, a ver, vamos a leer algunos comentarios más de la gente. Dice Diana Bañuelos: con estas medidas de aislamiento que son necesarias, nadie discute, pero se van a perder puestos de trabajo. Así es, Diana, gracias por escucharnos, por vernos. María Teresa Benítez: ¿por qué no se están parando los precios y los paraguayos? Las cadenas farmacias están elevando sin descanso sus precios. Algo hay que hacer. Rosalina Robín dice: y que los militares salgan a ayudar por lo menos por las calles para que sean menos pesados para los policías y médicos, que hagan algo, digo. Después, a ver un poco, María Estela Velázquez dice: muy lindo el programa, hasta hoy no sabemos cómo va a ser la entrega de los alimentos, y realmente es muy grave porque hasta hicieron un formulario muy difícil de llenar porque tenés que tener un teléfono inteligente y la gente no recibe. Germán Beste dice: Canese, desde tu puesto de parlasuriano, ¿qué aporte hiciste para solucionar esta crisis? Nada, absolutamente nada. Vamos a responder también eso, por lo visto que no está viendo el programa porque no está él ahora. Carlos Rojas: buenas noches.
de los que trabajamos independientes, ¿qué pasa? Buena pregunta, ¿verdad? Carlos Enciso dice, ¿podríamos aclarar lo que el único elefantítico que tenemos es el clientelismo político del gobierno hace 70 años? María Teresa Benítez, es impresionante la tonelada de dinero que reciben los medios comerciales de comunicación de Yacyretá. ¿Qué necesidad hay? Guille Pacielo, excelente Mercedes y Jorge por este aporte valioso y esclarecedor. Roger Montedomec dice, la crisis es una oportunidad para revisar cómo el Estado prioriza el gasto público. Y ahora un poco, parece que estos ya son todos leídos ya. Sí, y no sé si ahí al comienzo, ahí está. Bueno, esos son entonces los mensajes. Yo quiero decir sobre el tema del Parlasur, porque surgió mucho, obviamente a lo mejor no voy a ser objetiva, pero surgió mucho ese comentario que eliminando el Parlasur se iban a solucionar los problemas, así como también eliminando las juntas departamentales, bajándole los sueldos a los funcionarios VIP, etc. Yo quiero decir que realmente en Paraguay tenemos una desigualdad muy grande y que hay salarios abusivos dentro del Estado y que hay una necesidad de revisar eso. Por eso nosotros proponemos, y esa es una propuesta del Partido Popular de Coyoyá, un impuesto a los altos salarios públicos. Pero hay que tener en cuenta que con esas medidas no vamos a resolver el problema estructural que tenemos. Ahora que eso justamente creo que Jorge quiere comentar sobre eso. Y también decir que la función del Parlasur es muy importante para un país como el nuestro, que es mucho menor que Brasil y que Argentina. Es muy importante para Paraguay tener espacios multilaterales donde defender la postura paraguaya. No es lo mismo ir y decirle a Brasil, vos estás siendo injusto conmigo en Itaipú, que decir eso en frente a otros que escuchan también, ¿verdad? Y protestar, que es una de las funciones principales que ha tenido el ingeniero Ricardo Canese, y él ya ha propuesto justamente ante esta pandemia del coronavirus que el Mercosur le pida a Cuba el uso de los medicamentos. También ha pedido que como Mercosur se plantee un impuesto a los altos patrimonios, y siempre ha tenido intervenciones constantes en elementos que han sido muy importantes, como por ejemplo lo que fue ahora la conexión de la línea de 500 kV entre Yacyretá y el sistema eléctrico paraguayo, porque el Parlasur ha presionado constantemente al gobierno de Abdo Benítez, no solamente el ingeniero Canese, sino toda la delegación paraguaya, y eso también es interesante porque es un tema que excede a una cuestión de un partido, sino que ha sido la delegación del Parlasur, donde hay liberales, colorados, y solamente el ingeniero Canese está por el Parlasur, porque obtuvo la cantidad de votos para llegar a eso, se pusieron de acuerdo en plantear temas que hacen a la soberanía hidroeléctrica, entre ellos también la hoja de ruta que Paraguay tiene que tener sobre Itaipú. Mientras el gobierno no tiene todavía una hoja de ruta, el Parlasur, con todas las bancadas, porque ahí están los cartistas, están los AñTT, del PLTA también están de todas sus corrientes, se han puesto de acuerdo en cuál debe ser la hoja de ruta que Paraguay debe defender en el Parlasur. No nos olvidemos en Itaipú. No nos olvidemos que está el 2023 de Itaipú también. Y además quiero decirles que en el caso de mi padre, él ha sido el principal negociador del tema Itaipú en el año 2008 con el gobierno de Fernando Lugo. Él fue el coordinador de las negociaciones y Paraguay obtuvo 240 millones de dólares al año adicionales, ¿verdad? Entonces yo creo que realmente con ese solo hecho el Parlasur está mucho más que justificado, porque el Parlasur ha tenido un rol muy importante en obtener esos recursos para Paraguay, en obtener la línea de 500 sin costo para Paraguay. Lo que pasa es que también nosotros tenemos una memoria de repente muy frágil, ¿verdad? No sé, me parece, Jorge, que de repente también porque los medios de comunicación tratan a veces de ocultar esas cosas, nos olvidamos de quiénes han sido las personas que han luchado toda la vida, ¿verdad? Porque mi papá se fue exiliado, fue perseguido por la dictadura, al volver siguió cuestionando el Tratado de Itaipú, y cuando tuvo la oportunidad, porque formó parte de un gobierno, hizo los cambios. Pero es evidente que es una cuestión, un ataque ahí personal, de que no tiene nada que ver. Acá la responsabilidad máxima es del gobierno. El ingeniero Canese no es el presidente ni nada por el estilo. Ojalá hubiese sido el presidente. Yo lo que quiero decir es que este tema del gasto público, este tema de los recortes, que es la agenda de ABC, inclusive a la gente, los trabajadores, los campesinos, los desempleados,
la agenda de los futbolistas no va a ser nunca, no va a ser nunca la agenda, no puede ser nunca la agenda de los trabajadores. Los intereses no son los mismos. Claro. El político no tiene el mismo interés que un trabajador. Sáquense de la cabeza. Las veces que ustedes coinciden con algo que les propone a veces, cuestionense 10 veces y pregúntense qué es lo que está pasando. Así es, porque lastimosamente se nos está acabando el tiempo. Entonces tenemos 3 minutos todavía, me dice Víctor. Lo que sí, tu sonido está un poco raro, no sé si hay un ruido ahí. A ver si podés hablarnos así un poco más como estatua y ahí entonces redondeaste la idea. Ahí está abajo el aire. Ahí parece que ahí está mejor. Sí, te escuchamos. Bueno, voy a ir cerrando este tema el tema de los recortes. Sí. Delito hablando y haciendo recortes y sumé así rápidamente y eran como 4.000 millones de guaraníes, no ni siquiera $1 millón. Claro. Yo acabo de hablar que los sujetos valen casi 300 millones de dólares de inmobiliario y de Irak otros 200 millones de dólares. Entonces, queremos ahorrar en perejiles, porque esa es la agenda de la clase dominante, esa es la agenda de los ricos, Sí. esa es la agenda de los ojeros, de los ganaderos, de los supolillos. Un dato que es escandaloso realmente es el siguiente. El Estado paraguayo el año pasado presupuestó 80 billones de guaraníes, era el presupuesto. Eso equivalía a 13.000 millones de dólares y un poquito, ¿verdad? Eso dividido por 360 días te da que el Estado previó gastar 36 millones de dólares por día. Sin embargo, atiendan bien, 36 millones de dólares por día. Sin embargo, todo el sector agropecuario, compuesto fundamentalmente por sujeros y ganaderos, aporta 70 millones de dólares por día. Para 2 días. El aporte de todo el sector agropecuario da para sostener el Estado 2 días. 2 días. 70 millones de dólares aportan. Y sin embargo, el Estado gasta 36 millones de dólares por día en promedio. Bueno, creo que no hay mucho que agregar ahí, Jorge. No hay mucho que agregar. Una última cuestión, si hay un minutito, de dónde sacar la plata, que es el problema realmente. Porque la idea sobra de dónde sacar la plata. Hay que recortar los gastos superfluos, genial, perfecto. Hay que postergar algunas obras que tienen créditos aprobados, redireccionar esos créditos. Estos gastos sociales que puede ser hay que redireccionar al tema de salud. El dinero del FUSEM a Paraguay le corresponde 55 millones de dólares anuales hasta el 2025. Hay que redireccionar a este tema. El ITS le debe 500 millones de dólares, el Estado le debe al IPC 500 millones de dólares. Le tiene que pagar inmediatamente, con cargo a los sectores más ricos, vía reforma impositiva. Se puede usar una parte de la reserva y bueno, redireccionar también los créditos que están aprobados y están disponibles. Y en especial el dinero que ya se tiene de los bonos que es libre de disponibilidad, porque esa es la característica de los bonos. Todo el mundo acá, el gobierno está entusiasmado con los bonos, porque el bono no tiene ninguna auditoría y pueden gastar en lo que se les cante. Entonces, todo este dinero que se tiene de bonos de este gobierno y del anterior, si resta recursos, también hay que redireccionar a tratar este tema del fondo. Y Jorge, también hay el artículo 68 de la Constitución Nacional, si no me equivoco, habla de que el 1% del Producto Interno Bruto el Banco Central del Paraguay le puede adelantar al Poder Ejecutivo en casos de catástrofes, emergencias y otras cosas. Pero claro, eso es poquísimo. Lo que, si es necesario, se cambie la ley, no hay drama. Se cambia la ley para que le pueda dar, no sé, no digo que lo entregue totalmente, pero que diga, bueno, acá tenemos 10% de la reserva, 800 millones de dólares está disponible, va a sacar 10, 20, 30, etcétera. Imagínate qué es lo que estamos haciendo con nuestro dinero, con la reserva.
Le estamos entregando a los Estados Unidos y nos pagan una tasa del 3%. Pero Paraguay día bonos para traer plata. Se endeuda y paga el 6%. Imagínate vos. O sea, es como que vos compres el tomate a 3 y venda a 6. Es un verdadero disparate. Sí. Entonces, es una locura. ¿Por qué no usamos la reserva aquí y que se va a reponer, pero rápidamente si tomas esta medida, con solamente cobrar el impuesto de la renta a los sojeros y el inmobiliario a los sojeros ya recuperaron prácticamente la mitad y alzar el 2% nomás tenés que alzar la tasa del impuesto a la renta, el 10% al 12% y tenés casi $1.000 millones. O sea, Jorge, ahora sí ya nos ganó el tiempo, tratamos siempre de cumplir con una hora para que la gente también siempre quiera vernos. Le agradecemos a la gente porque muchísimas personas se conectaron hoy. Compartan por favor este video para que más gente se entere. Acá lo importante es que hagamos el debate de quién va a pagar para que no terminemos pagando nosotros, los trabajadores, la gente más humilde de nuestro país. Y uno de los sectores que ya estamos acá de acuerdo con Jorge que tienen que pagar son los sojeros, son los que tienen grandes extensiones de tierra, y yo agregaría a eso también lo que hablamos más o menos hacia el comienzo del programa, que los banqueros, ¿verdad? Las telefónicas, todos aquellos que tienen muchísimo capital y generan empleos de muy mala calidad o casi no generan empleos. Bueno, Jorge, muchas gracias porque tuvimos que hacer varias pruebas y realmente te agradezco la paciencia. Y bueno, la predisposición para acompañarnos este domingo, y espero que en otra ocasión muy pronto podamos continuar encontrándonos en otro programa. Gracias, Jorge. Una última precisión. La verdad que los sojeros no crean empleo, destruyen empleo, porque en 500 hectáreas trabajan 2 personas y antes trabajaban 200 personas, entonces destruyen empleo. Bueno, gracias por la invitación, Mercedes. Gracias, Jorge, y gracias por la precisión. Muchas gracias a todos por vernos y nos vemos otra vez el próximo domingo de 18 a 19 horas. Esperamos que ya esté el ingeniero Canese también con su problema técnico resuelto. Chao, chao.